Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, aquí Ignasi. Hacía mucho, quizás demasiado, que no hacía entrevistas, pero he tenido que hacer una cosa que hace bastante gente, que se llama trabajar. Y la verdad que no he tenido tiempo para invertir, de hacer entrevistas. Para la que he tenido un hueco, pues quiero volver a aportar nueva gente aquí en el canal, dar una ventana a personas que dan valor, que dan calidad, personas con mucha energía. Y conocí recientemente el canal de este youtuber y videorealizador que se llama Joan Planas. Joan, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de que me invites y que vuelvas a hacer entrevistas y que hagas más a menudo. Ok, Joan, pues a lo largo de los siguientes minutos, no sé cuánto rato vamos a estar hablando, porque uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Vamos a intentar pues tocar varios temas, desde tu figura personal o profesional, y también pues me gustaría saber tu opinión, porque veo a través de sobre todo tus últimos vídeos, que eres una persona pues bastante racional, que bastante empírica, y bueno, que no te cortes para decir las cosas con mucha educación. Y la verdad que me gusta mucho tu enfoque, no te lo digo para halagarte. Muchas Así gracias. que la primera pregunta, y la que suelo hacer, es, pues, ¿quién es Joan Planas? Si puedes contarnos un poco tu background personal o profesional, y luego, pues, a partir de ahí iremos tocando otros temas, cuando quieras. Pues mira, profesionalmente soy cineasta, fotógrafo y un poquito de autor, no escritor, autor, porque publiqué un libro, aunque era un libro periodístico donde entrevistaba a 100 españoles por España. Entonces, digamos que lo que ha llenado mi vida han sido las imágenes en movimiento. He estado haciendo desde cortometrajes, película documental, sobre todo muchos documentales. He jugado siempre, desde los 22 años creo que empecé en YouTube, publicando mi primer documental con ánimo de lucro, ya ni me acuerdo, hace tanto tiempo. Entonces siempre para mí Internet ha sido como el lugar para poder explayarme profesionalmente todas mis obras. He estado, creo, un poquito avanzado a lo que se solía ser en ese momento, ¿no? Cuando yo empecé a publicar mis trabajos en Internet, pasando absolutamente de la industria, de no quería tener relaciones con productoras, etcétera, eso se veía súper raro, ¿no? Entonces, siempre he ido un poco a la mía, no sé si eso a muchas cosas me ha afectado, en otras creo que me ha ido muy bien. No me ha gustado nunca estar en un grupo, en una industria, me gusta poder ser libre. Entonces, desde bien pequeño he estado haciendo muchos proyectos audiovisuales y sobre todo sociales. He intentado buscar la parte emocional, intentar entender, intentar comprender el mundo que nos rodea, ¿no? Y si con mi trabajo consigo que otras personas también entiendan, pues ya está ganado. Yo ya me siento feliz, muy feliz. He estado mirando un poco tu trabajo, la verdad que será difícil hablar sobre todo, ¿no? Porque sé que tienes mucha trayectoria. Me he apuntado aquí varios proyectos como Buscando Historias, con ánimo de lucro. También el tema de los abrazos gratis que es muy cachondo. Desde el bar, también, bueno, que es un libro, no sé si también película, corrígeme si me equivoco. Tenía que ser una película y al final al publicar el libro decidí, oye, ya está, no hace falta película. Bueno, y aparte, Caminos sin Límites. Intentaremos hablar sobre todo de los últimos que te he dicho, Desde el bar y Caminos sin Límites, pero si quieres hablamos un poco también de tus inicios, de quizás con el proyecto este de Con ánimo de lucro, que el título me parece muy cachondo, un poco con el trabajo que hubo detrás y de lo que te diste cuenta. ¿Cuál es la tesis que hay detrás de este trabajo? Mira, es gracioso porque todo empezó, pues sonará cursi, por una historia de amor, ¿no? Yo me enamoré de una chica aquí en Barcelona y a los 2 meses creo que fue, ella me dijo, bueno, es que yo me quiero ir a Nicaragua porque estuve una vez en un pueblo y quiero ir a ayudar y quiero ir a conocer el país y tal. Y yo dije, claro, yo también, había sido mi sueño de toda la vida, ¿no? Y luego cuando llegué a casa recuerdo abrir el mapa y decir, ¿dónde puñetas está Nicaragua, no? ¿Y qué es ese país? Entonces me di cuenta que era un lugar pues, bueno, muy pobre, que además es de los lugares donde había más ONGs en Latinoamérica, si no me equivoco, o Centroamérica, y decidí empezar a informarme. Empecé a leer un libro, El espejismo humanitario, que es una maravilla de libro, y empecé a darme cuenta de un mundo que había ahí, ¿no? Hasta esa edad, más o menos, aunque yo tenía conciencia social, de ayudar, etcétera, no era muy consciente de los problemas que había en el mundo,
de la pobreza, aunque la había visto, porque mis padres, pues, por suerte, me han hecho, o sea, hemos viajado a muchos lugares y he visto la pobreza con mis ojos, pero siempre, no sé, estamos aquí en un estado de bienestar tan bueno que no nos damos cuenta de lo que hay alrededor del mundo, ¿no? Y que lo nuestro es algo excepcional. Entonces, en ese momento, al leer e informarme para ir a ese lugar, para ir a Nicaragua, que me decía que quería ir esa chica varios meses, yo pensaba, ¿qué voy a hacer yo tantos meses ahí? O sea, y a mí viajar por viajar solo, sin hacer nada, me aburre. Entonces, empecé a documentarme para ver si podía hacer un documental. Y a partir de ahí, pues bueno, fui a hacer el documental sobre la pobreza en Nicaragua y que luego también vine a España, también, digamos, dentro del documental se ve también España, se compara, porque cuando llegué ahí me di cuenta que había muchas cosas similares, etcétera. Entonces, fue todo a partir de, bueno, la curiosidad. Fue la curiosidad de querer conocer. Me salió la oportunidad, entre comillas, de ir a Nicaragua por amor y terminé totalmente vinculado a lo que es el mundo político, la pobreza, el porqué de las cosas, el por qué la gente actúa como actúa. Bueno, además también fue mi estreno como el primer documental serio, cortometraje, porque era de 30 minutos que hacía, ¿no? Y eso cambió totalmente mi vida. En ese momento yo entendí, o sea, ahí cuando veía, por ejemplo, grupos de amigos que se dividían por qué tipo de ideología seguías, ¿no? ¿Qué partido? A mí eso me alucinó, ¿no? No podía entender que, por ejemplo, en mi colegio de repente yo no fuera amigo de alguien porque es de otro partido. Pero ahí me di cuenta de cómo lo importante que es la política, ¿no? Lógicamente ahí la política había hecho tanto daño, le influía tanto que la gente ya tomaba decisiones de ir de un lado a otro, que curiosamente está pasando ahora en Cataluña. Pero bueno, es lo que pasa cuando se polariza todo mucho, ¿no? Y la gente no vive bien, que se posicionan, se tienen que posicionar. Entonces, bueno, eso es con ánimo de lucro, ¿no? Me di cuenta, sobre todo, que analizándolo, que uno, o sea, muchas veces damos la culpa a los demás. Bueno, muchas veces no. Yo creo que el ser humano en general suele dar la culpa a los demás, ¿vale? Porque se siente mal dársela a sí mismo, no quiere reconocer a veces cuando cometemos errores. Entonces, ahí me di cuenta que la mayoría de cosas se solucionarían si aceptáramos nuestras culpas y hiciéramos algo para cambiarlo, ¿no? De ahí la frase de cambia la actitud y cambias el mundo, que se ve en el documental, que para mí era primordial, ¿no? Recuerdo una historia esto no sale en el documental, pero cuando estaba haciendo el documental, pues conocí a una familia donde era rica, dentro de Nicaragua eran ricos, y me contaba la mujer de esa familia, la madre, me contaba que, hablando de lo que estaba descubriendo, me decía, mira, yo tengo mi madre es pobre, yo vengo de familia pobre, ¿no? Y me contaba sus inicios, de cómo iba a la calle a vender, con todas las cosas en la cabeza, etcétera. Y dice, el otro día estaba en su casa y estaba muy sucia, entonces había una figura muy bonita, llena de polvo. Yo le decía, pero mamá, ¿por qué la tienes así? Si es muy bonita, límpiala. Y su madre le contestó, ay, hija, es que soy pobre. Claro, es como, pero bueno, ¿por qué nos hacemos las víctimas de esta manera, ¿no? Aluciné, me pareció el ejemplo claro de tenemos que empezar el cambio en nosotros, luego ya pide el cambio a los demás, ¿no? Porque si nosotros ya no tenemos ni la voluntad de ordenar lo que tenemos en casa, de ponerlo bien, ¿cómo vamos a pedirle a los otros que lo hagan? Pues ahí eso es algo que me marcó. La verdad que me gusta mucho ya esta primera reflexión que has dicho y si te parece luego hablaremos de lo de la polarización y la política, que también lo has dejado ahí enganchado. Sí. Pero me interesa y a mí personalmente el tema de la pobreza o de cómo resolver la pobreza en el mundo es un tema que me inquieta mucho. No sé si has visto un documental de la Fundación Dembélé, que está el economista catalán Xavier Sala i Martí, que se llama Buenas Intenciones, No o lo he visto. otro que puse en mi canal, que se llama En defensa de la globalización, de un economista que se llama Johan Norberg. Ellos lo que dicen es una tesis que me sorprende, me gustaría saber tu opinión, que es que para que se vaya reduciendo la pobreza, como mínimo la pobreza extrema en los sitios más depauperados del mundo, el trabajo de ayuda internacional o las ONGs no es suficiente o quizás incluso es perjudicial, y ellos dicen que la apertura de mercados, la globalización y hacer que vayan surgiendo de la propia sociedad civil gente que puede acceder de la clase baja a la clase media o pequeños mini emprendedores es lo que soluciona la pobreza. Y la verdad que esta tesis de pensar que la globalización, esta malvada globalización basada en el egoísmo de las personas pueda solucionar la pobreza, a mí me sorprende y yo la comparto. No sé tú qué te parece esta reflexión. Pues mira, yo creo que estoy de acuerdo. Por ejemplo, recuerdo en Nicaragua era un lugar donde había muchos ONGs y aún así seguía pobreza y había más.
la ONG no ayudaba. O sea, yo entiendo que una ONG puede ir bien cuando, por ejemplo, se necesita ayuda muy urgente, ¿no? Pues hay un desastre, pues Cruz Roja va, ayuda, etcétera. Pero cuando la ONG está haciendo las funciones de una institución política, cuando está cubriendo, o sea, está siendo casi parte del gobierno, o directamente es parte del gobierno que está cubriendo unas necesidades que debería el pueblo cubrir, no alguien de fuera, ¿no? Ahí se vuelve una situación, cuál es la palabra? Dependiente. No puede ser que sigan dependientes de una ONG, tienen que ellos encontrar los recursos y crecer y hacer su propio ecosistema, ¿no? Y eso pasa mucho con las ONGs, que se quedan ahí en el lugar y la gente no sabe avanzar sin esas ONGs. Entonces es un problema. La única manera de solucionarlo es realmente haciendo que la gente del lugar empiece a crear empresas, se les dé oportunidades para seguir creciendo y así hay un momento que las ONG se pueden ir. Pero claro, luego aquí está la paradoja. La ONG vive de desastres. Entonces, ya hay mucha gente que vive de las ONGs. O sea, y no gente pobre, o sea, gente del primer mundo, hay gente que su trabajo es trabajar en una ONG. Y aunque le encantaría que no hubiera desastres, al final comen de eso ellos también, ¿no? Luego ahí hay un dilema, ¿no? ¿Hasta qué punto una ONG realmente estoy generalizando, pero no son todas así, lógicamente. Cruz Roja, por ejemplo, a un lugar asiste y luego se va, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto los mismos que trabajan en la ONG son conscientes de que a veces están ayudando a perpetuar esa pobreza, ¿no? Iba a decir recuerdo un extracto del libro El espejismo humanitario, que es un librazo, si no lo has leído te lo recomiendo, de Jordi Reich, que es una autocrítica a la ayuda. El autor ha estado en ONGs un montón, o sea, años y años trabajando en ellas, y comenta que hay un fragmento donde una mujer, no recuerdo de qué país, que le estaban ayudando, decía algo así como, por un lado, estoy muy feliz de que me estéis ayudando, que me estáis dando comida, etcétera, y por el otro, nos estáis asfixiando porque no nos dejáis crecer. Así que necesito que os vayáis para que nosotros podamos seguir creciendo, ¿no? Es que yo creo que está clarísimo, ¿no? Yo creo que, mira, un poco como el cuento de la vaca, ¿no? No sé si viste Merlí, la serie de TV3, que se puede ver en Netflix también, una maravilla, te encantaría, ¿no? Y ahí recuerdo el cuento de la vaca, ¿no? De un maestro que va con su discípulo, ¿no? Caminando y se encuentran en una casa donde hay una familia. Deciden dormir ahí, les dan de comer, etcétera. Son muy pobres, esa casa son muy pobres. Tienen una vaca que viven de ella. Y entonces al día siguiente, al irse, el maestro le dice al discípulo, oye, mata a la vaca. Y dice, pero bueno, si es lo único que tienen para vivir, ¿no? Que la mates. Y el discípulo la mata, la tira por un barranco y se muere. Y se van. El discípulo, pasado un tiempo, dice, madre mía, tengo que volver, esa familia que le habrá pasado. Y cuando vuelve, se encuentra que tienen un campo lleno de comida, que han prosperado, han mejorado la casa, y dice, oye, pero ¿qué os ha pasado si no tenéis la vaca, no? Y dice, bueno, porque como se nos murió la vaca, decidimos que teníamos que encontrar otra manera de seguir y descubrimos que podíamos hacer más cosas, ¿no? O sea, me gusta mucho la historia de cómo a veces el ser humano nos acogemos a algo, nos agarramos diciendo, esto es de lo único que podemos vivir y no nos damos cuenta de todo lo que hay alrededor de oportunidades que tenemos para explotar y crecer con ellas, ¿no? Por eso el maestro le decía, tira la vaca, porque esta gente en estos momentos no se dan cuenta de lo que tienen aquí para seguir creciendo. Así que me parece que yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Que dar herramientas a la gente para que pueda desarrollarse solos. Bueno, muy interesante esta reflexión. Si acaso en la descripción ya dejaremos los links del libro que has dicho y el documental que yo creo que también te lo recomiendo, te va a interesar. Hablabas antes de politización y del problema que es, y yo sé que tú también has tenido tu despertar. Si quieres, háblanos un poco de este despertar que creo que se dio entre cañas, ¿no? En bares de diferentes sitios de España. Y no sé si nos pudieras resumir un poco. Pues vi en una entrevista que decías, yo era independentista y me fui a Madrid y dejé de serlo. Entonces, también esto es como una frase que te deja un poco chocado, ¿no? Esto ¿qué pasa? Y un poco esta evolución. ¿Qué es lo que te encontraste en los bares haciendo algo que está tan poco de moda, que es escuchar a la gente lo que tenga que decirnos? Es un poco al revés, ¿eh? Yo fui a Madrid sin ser independentista, en realidad no tenía... Sí, en realidad no me había posicionado aún,
no tenía una decisión porque no había sido necesario de alguna manera, nunca me había preocupado, no lo veía algo tan grave como para tomar una decisión. Entonces yo fui a Madrid y cuando fui a vivir a Madrid más o menos empezó Artur Mas a provocar ya la idea de, oye, tenemos que independizarnos. Apareció Wert diciendo tenemos que españolizar a los catalanes y eso creo que fue la frase. Esa frase creo que hizo que mucha gente se volviera independentista. Yo no sé si fue en esa frase, sé que tengo un escrito en Facebook donde hablo de esa frase el día que la dijo y creo decir que sí, ¿no? Que fue con esa frase, no estoy seguro, pero fue en esa época también que el estatut, las firmas contra el estatut y todo eso, ¿no? Yo llegué a la conclusión, más que yo estaba viviendo en Madrid y muchos me decían los catalanes sois unos maleducados porque habláis en catalán cuando os hablan en castellano, en Cataluña. O sea, fue una serie de cosas que para mí creció la idea de que ya me habían contado en Cataluña de que no nos entienden, que el resto de España no nos entienden, que no hay manera, que van contra nosotros. Y para mí fue como, vaya, pues sí, pues resulta que no nos entienden y que no nos quieren entender. Entonces era como, ¿cómo vamos a poder negociar? ¿Cómo vamos a poder seguir creciendo todos juntos si automáticamente todo lo que decimos es rechazado por ser catalán? Entonces yo ya ahí es donde me posicioné y decidí pues ser independentista. Pasaron los años, yo hice buscando historias, las que ya si quieres hablamos, ahí veo todo un poco desde lejos y empiezo también yo ya, siendo independentista, y yo ya empiezo a ver contradicciones dentro del mundo independentista, ¿no? Cuando hablo con gente me los critican, ¿no? Y le dicen, españoles son tontos, y hombre, tampoco son tontos, ni todos, igual que los catalanes. Y es que no pagan el IVA, ¿no? Y luego el que te decía eso tampoco está pagando el IVA en las cosas que hace, ¿no? Y dice, bueno, pero a ver, ¿qué es esto, no? Un poco contradictorio todo. Entonces dije, bueno, quiero hacer una película, ¿no? Mi manera de intentar entender las cosas es planteando proyectos como una película, un cortometraje, un documental, etcétera. Con eso investigo y busco, pues bueno, a ver cuál puede ser la conclusión de las soluciones o dónde me puede llevar. Yo no planteo una película como un ejercicio de quiero mostrar esto para que lo entendáis, sino quiero entenderlo yo. Y luego si con ese ejercicio además lo entendéis vosotros, pues genial, ¿no? Entonces, en ese proyecto de película se me ocurrió la idea de poner a todos los españoles en un bar. No todos en toda España, sino pues un vasco, un gallego, un andaluz, un madrileño, un catalán, todos en un bar, pues viendo un partido de fútbol. Y a ver qué sucedía, ¿no? Y poner ahí todas las ideas, todos los conflictos que hay ahí medio, a ver qué pasaba. Entonces, al momento de ir a escribir el guión, me di cuenta que estaba escribiendo desde los prejuicios, los tópicos que yo conocía desde Cataluña y lo poco que había vivido 2 años en Madrid, ¿no? Y lo poco que había visitado por España. Que aunque la visites, aunque te vayas a Andalucía, etcétera, pues vas de vacaciones y no te pones a hablar con la gente de las cosas realmente que ocurren y que piensan ni nada, ¿no? Vas a ver los monumentos y estas cosas. Entonces dije, bueno, lo que voy a hacer es viajar por toda España, de bar en bar, voy a entrevistar a gente para que me cuenten qué piensan de España, para eso luego yo meterlo en el guión tal como me lo dijeron. En el momento de tomar esa decisión, me di cuenta que no existía nada igual, que nadie lo había hecho, ni a nivel periodístico, ni a nivel de escritor, nada, no había nada. Entonces, me pareció tan interesante que dije, pues voy a hacer un libro, lo que es el proyecto de documentación de la película, que sea un libro. Me puse a hacerlo, empecé por Madrid, y ahí la primera bofetada que me recibí a mis ideas, cuando un madrileño me dice, bueno, yo soy español por accidente, ¿no? Como si soy rubio, yo no estoy orgulloso de ser español. Y digo, ostras, este tío es catalán y no me lo está diciendo, ¿no? Entonces, esto me lo encuentro en muchos sitios, no solo en el País Vasco, en Cataluña, que es la idea que normalmente se tiene, ¿no? Que los que no se sienten españoles son de Cataluña y del País Vasco. No, eso pasa en la mayoría de sitios de España. Mucha gente que dice, yo soy gallego, pero no me siento español. Yo soy andaluz, pero no me siento español. O sea, hay un conflicto con la identidad española en toda España y tiene lógica por el franquismo, por la dictadura y todo eso, que aún se está arrastrando, porque aunque no lo parezca, pues, que es muy reciente en realidad, ¿no? O sea, mis padres lo vivieron. Entonces, a eso se tiene que ir curando de alguna manera, por decirlo de alguna manera, ese dolor, ¿no? Y separar esas ideas. Pero eso existe y está en toda España. Y yo para mí era como, me estoy encontrando un montón de catalanes que se han disfrazado de gallegos, de andaluces, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ibas profundizando, la hora o más que dedicaba a entrevistarlos, te vas dando cuenta de cómo se quejaban de las mismas cosas que se quejan los independentistas, que yo me quejaba como independentista.
y que al final queremos lo mismo. Simplemente que ellos no han llegado al momento de hacer un clic y decir, pues oye, ¿sabes qué? No quiero luchar más por eso, no quiero intentar convencer al resto, me quiero independizar y seguimos a nuestra bola con lo que queremos, ¿no? En este grupito que es Andalucía o Gallego, Galicia, lo que sea. Ellos no han hecho este clic, aunque sí que es verdad que en muchos sitios, tanto Galicia, Asturias, incluso Canarias, tienen sus pequeños movimientos de independentistas. O sea que no es solo algo de Cataluña y del País Vasco. Pero bueno, no han llegado a ser algo tan grande, ¿no? No se ha hecho una campaña tan buena como para que llegue a ser tan grande. Y veían que el problema que tenían ellos, veían que también había otras comunidades con más problemas y que entre todos podíamos intentar mejorar el país. Y ahí es donde yo termino de hacer todo el recorrido por el norte de España, y justo teníamos que votar la consulta, ¿no? Y bueno, cuando me fui a votar la consulta, no la del 1 de octubre, era el 1, no, sí, el 1 de octubre. No, 1 o 2, no me acuerdo. Bueno, la consulta esa que la policía pegan, esa no era la primera de Artur Mas. En esa, pues cuando fui a votar, fue cuando dije, vaya, ya, ¿y ahora yo qué voto? Porque tenía un lío en la cabeza, o sea, me habían hecho reflexionar tanto y me di cuenta que yo no quería la independencia ya, quería otro tipo de Estado, no tal como está configurado ahora. Había la pregunta ¿no? de si quieres la independencia o un Estado federal o algo así, ¿no? Entonces yo voté que no quería independencia, pero sí el Estado federal. Entonces, bueno, ahí es donde cambié, donde yo hice el clic, dije, vale, ya no soy independentista. Tampoco soy súper unionista o no sé cómo lo que me decían, ¿no? Si no es una cosa, es la otra, ¿no? Bueno, no, tampoco me he ido al otro extremo. Y ese es el problema, yo estoy entre medio, ¿no? El equidistante que le llaman, ¿no? Porque sí que apruebo que si un grupo de gente quiere la independencia, ¿no? Pues que la puedan conseguir. Me parece que decir que no puede uno independizarse, me parece como la época que se decía que uno no se puede separar de su pareja, ¿no? Que es como, bueno, por favor, o sea, ¿por qué no? Que haya una negociación y adelante, y si luego quieren que se vuelvan a juntar, ¿no? Me parece algo tan complicado. El problema es que lo complicado que hay aquí es que se han juntado temas identitarios. Claro, háblame un poco de eso. O sea, si tú no te compras un discurso, no tiene por qué significar que compras el otro. Pero cuando la cosa está polarizada y politizada, quizás entramos en esta falsa dicotomía de o estás conmigo o estás contra mí. He entendido tu diagnóstico y tu evolución social a lo largo de los años. Pero me gustaría saber un poco, quizás jugando a hacer futurología, ¿cuál crees que podría ser la solución a este conflicto, la más deseable o la que tú consideras que se va a acontecer? Buena pregunta. Si lo supiera, me gustaría ser político y arreglarlo, la verdad. Porque está la cosa, de verdad, es como parece, ¿sabes qué? Borrar cuenta nueva, que nos invada a Estados Unidos y volvemos a empezar. está, está la cosa en estos momentos que yo no... ¿Tú has visto quién han puesto ahora en el presidencia de Cataluña? Es que es muy grave. Un hombre que tiene las narices de decir que estamos en una crisis humanitaria en Cataluña. Es que esto ya parece Monty Python. O sea, esto parece una película de risa, que es surrealista. O sea, hemos llegado a un punto de locura, de surrealismo, es que es muy difícil parar esto. Es como si de repente te metes en un manicomio y dices, bueno, ¿cómo solucionamos el conflicto con estos locos? ¿Cómo hacemos que dejen de estar locos? Hostia, mejor enciérralos y vete de ahí. O sea, está en un momento, sinceramente, yo estoy en un momento yo estoy triste. O sea, yo antes veía una solución, cuando estaba Artur Mas, yo sí que ahí veía posibles soluciones, sí que veía, hostia, esto se puede encauzar. Aquí sí hay una negociación, tal, pero creo que también por parte de Rajoy o el gobierno del PP no hubo esa intención, ¿no? Y que empiezo a creerme, ¿no? La idea, leí hace poco en un periódico, el que inventó, según el periódico había inventado ese hombre, no recuerdo el nombre ahora, había inventado lo de la España no roba, que es un independentista que está en contra de lo que está pasando en Cataluña, ¿no? De cómo se está llevando la independencia, y decía, no lo sé, si lo dices tú me lo creo. Pues este hombre decía que lo que están intentando en Madrid, ¿no? En el gobierno del PP, es desestabilizar Cataluña para que todos los poderes, toda la economía se vaya de ahí y no sea un lugar tan fuerte en España. Y empezó a creerlo. Empezó a creerlo que al final están consiguiendo lo que querían,
están siguiendo el juego a los independentistas radicales para que se vaya yendo el poder que teníamos en Cataluña para que no sea tan fuerte. Porque es que no tiene lógica que se dejara que la cosa fuera hasta donde hemos llegado, ¿no? Entonces, en ese momento sí que veía un posible cambio. En estos momentos veo más conflicto, que puede haber más un conflicto, o hay alguien dentro del movimiento independentista, como en su momento estuvo Santi Vila, si no recuerdo mal el nombre, que dijo, oye, no puede ser, esto se tiene que parar, y salió y dijo, oye, o hay alguien ahí con dos dedos de frente que diga, vamos a parar un momento. Es que hasta Artur Mas le dijo Puigdemont, por favor, no hagas no proclames la independencia. O hay alguien que tenga suficiente poder para decir, vale, chicos, vamos a calmarnos, vamos a coger fuerzas, vamos a calmar todo esto. O yo lo veo muy difícil que esto vaya a mejor. Creo que ahora ya no es tanto el gobierno de España quien tiene la solución, sino más bien tiene que ser alguien de dentro de Cataluña, porque esto es un conflicto entre catalanes, ya no es un conflicto entre Cataluña y España, que diga, oye, basta, ¿no? Un poquito de calma, vamos a tranquilizarnos. Bueno, Joan, para la última pregunta de este tema, quizás reformulando un poco la pregunta que me has dicho que era complicada, me has dicho que cuando fuiste por diferentes sitios de España te dabas cuenta que en el fondo todo el mundo tenía como los mismos problemas o las mismas inquietudes, las mismas proclamas. ¿Qué es lo que crees que deberíamos cambiar los españoles, incluyendo en este caso también los catalanes como españoles, porque coexistimos, para que no tengamos esas ganas de separarnos, ¿no? ¿Qué es lo que quizás, ya no tanto a nivel político que también, sino a nivel individual, que es lo que a mí me gusta hablar, de lo que deberíamos, no sé, el denominador común de que has podido ver algo de nuestro cerebro que podríamos cambiar para al final mejorar la sociedad, que es lo que todos queremos? Yo creo, para mí lo que es esencial es conocernos, y es que no nos conocemos, ¿no? No conocemos ni al vecino, ¿no? Y lo criticamos. Yo recuerdo que hacía la comparación de lo que está pasando con una comunidad, ¿no? Que crees que el vecino te está robando, ya empiezas a ponerle etiquetas, tienes prejuicios, el otro vecino es que te está mojando con la ropa mojada, etcétera, y al final empiezas a tener como un montón de rabia y odio a una persona que a lo mejor ni has conocido, te has cruzado con él, y de repente cuando hablas, cuando un día te sientas a hablar con ese vecino, dices, vaya, primero se pueden solucionar las cosas oye, pues mira, vecino, cuidado con el agua. Oye, el que te roba el wifi resulta que no era el que te robaba, que era otro. Entonces, claro, empiezas a hablar y empiezas a entenderte y empiezan a ir las cosas bien. Otra cosa es que empieces a hablar, esté loco, luego sí tienes que irte o hacer algo, ¿no? Pero creo que en estos momentos, entre nosotros, entre los españoles, si nos deberíamos entender, la manera de hacer eso, desde mi punto de vista, que no se ha hecho y que ahí hubo un fallo, es que las comunidades, porque no es Cataluña contra los demás, es que todas las comunidades se machacan, se insultan, o sea, no es Andalucía con Murcia. Los peores insultos que yo vi, que están en el libro, quien destrozó más a alguien fue los murcianos a los andaluces. O sea, yo alucinaba. Digo, si es que en Cataluña hemos pedido la independencia por menos. O sea, era alucinante. Entonces, claro, creo que falta conocernos, salir de esta burbuja, ¿no? De este mundo que todos hemos estado creciendo y ir a conocer al vecino. La manera de hacerlo para mí, lo que yo creo que se debería hacer es que las escuelas, porque los que somos mayores está complicado, pero los jóvenes, los adolescentes deberían tener una actividad que sea un fin de semana o unos días a otra comunidad, a conocer a los alumnos de otra escuela y conocerlos y hablar y hacer actividades con ellos. Y luego al revés, esos que vayan a Cataluña o la comunidad que sea, y que haya un momento que pasado unos años de estudios, todos a los alumnos hayan ido a la mayoría que si es posible, a todas las comunidades y hayan conocido a gente ahí, hayan hecho amistades, que hoy en día además las mantendrían mucho más fácilmente a través de las redes, y sería mucho más difícil que hubiera ese odio, ese rechazo y esa falta de entendimiento, porque conocerías a alguien de la otra comunidad y podías hablar con él, oye, ¿qué eso está pasando y tal, ¿no? Porque esto es muy gracioso. A mí algo que me hace gracia es que tú le preguntas a un catalán o incluso a alguien de Zaragoza, es igual. Tú le preguntas, ¿quién es el presidente de Extremadura? ¿Qué problemas tiene Extremadura? Pero en Cataluña estamos muy mal. O sea, parece que todos sean solo problemas nuestros, ¿no? Y cada comunidad tiene sus problemas y sus historias. Entonces es importante abrir la mente, que no pongamos etiquetas a la primera, que no tengamos prejuicios, que eso es muy fácil caer en eso, y ir a escuchar, a entender. O
sobre todo escuchar, ¿no? No dar monólogos, sino, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Y esto creo que es esencial en el ser humano en general, ¿no? No solo en España, sino también en tu vida, en tu entorno, etcétera. Claro, me gusta mucho esta reflexión y también no me canso. De hecho, te he pasado antes el canal de YouTube, que como mínimo a día de hoy me gusta más, que es de Rubin Report. Y la genialidad de genialidad y a la vez la simplicidad, es que pones personas con posturas aparentemente confrontadas que hacen este acto atroz de escucharse y Exacto. hablar y entenderse, y al final de la charla pues puede que haya ciertas opiniones de lo que tenías que haya cambiado. Antes de hablar de tu reciente, bueno, no tan reciente paso por YouTube, que sé que le estás dando mucha caña, también me gustaría pues un poco, ya que estamos hablando de este diagnóstico que estás haciendo de España, un poco, no sé, si nos pudieras decir un poco cuál sería tu tesis, vamos a decirle política o moral o social, que consideras más estable, porque a día de hoy pues ves que el PP, que aparentemente es de derechas, pero luego tampoco no hacen tantas políticas de derechas, luego salen otras figuras que tampoco no sabes a qué juegan, si Podemos, que si Ciudadanos, PSOE se hunde, etcétera. Y la verdad que no sé si quieres decirlo abiertamente o lo dices es un poco entre líneas, no sé, si te tuvieras que definir políticamente, ¿en qué sitio te ubicarías más o menos? Yo en estos momentos no siento que alguien me represente, ¿no? Yo debería hacer un partido nuevo, partido político, pero con la contradicción, la paradoja de que yo precisamente no creo en partidos políticos. Se me hace muy raro, ¿no? Es como, si yo sí que concibo, a lo mejor, no, o sea, lo que te voy a contar ahora es un montón de teorías, de ideas que tengo ahí, sueltas, sin mucho sentido y que me falta mucho por leer y entender, ¿no? Pero, por ejemplo, en el momento que se hace un grupo, un partido político, es muy difícil que la persona sea individual. Es muy difícil que haya autocrítica dentro del partido y además se siguen ideas a rajatabla. Entonces, el grupo elimina al individuo, que puede ser y los individuos por separado pueden ser grandes personas con grandes beneficios para la sociedad, ¿no? Entonces, no me gusta un partido porque entiende que se debe llevar un país, se debe llevar a través de una serie de personas que tienen unas ideas, una ideología. O sea, no dan cabida a que pueda entrar gente de otras ideologías que a lo mejor son muy buenas en números. Pero un economista es muy bueno. Entonces, pero como piensa diferente a tu ideología, no lo metes. Pero es que a lo mejor el país en ese momento necesita algo más de derechas en un aspecto, pero algo más de izquierdas en otro, o algo. O sea, no es como un ser humano, no es todo hacia un lado o hacia otro. Hay como en cada aspecto de tu vida necesitas actuar de maneras muy diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, la gente que es adicta, no estoy haciendo aquí unas comparaciones que vamos a flipar, pero bueno, la gente adicta a una droga, por ejemplo, hay momentos en los que si están muy, muy adictos, tienes que ser radical y los tienes que meter en un lugar encerrado que se les pase el efecto y luego ya empezar a hacer un tratamiento más conservador. Lo que quiero decir es eso, que si España en un momento, en un aspecto, está en un extremo, hay que tomar unas medidas que a lo mejor, si tú eres de izquierdas, pues no las quieres hacer, pero las tienes que hacer, porque en ese momento son requeridas, ¿no? Entonces, en los partidos no dejan que eso suceda. Yo, si tuviera mucho dinero, si tuviera mucho poder, pues lo que haría sería una aplicación en la cual tú no votas a un partido, tú votas a una persona que tiene una idea de cómo se debe llevar a cabo el país, ¿no? Pero hay un presidente. Bueno, el presidente a mí no me gusta mucho la figura del presidente, ¿no? Me gusta más la figura, pues, un economista que propone que en el campo económico necesitamos hacer esto. Y tú, pues, lo escuchas, lees, te informas en la aplicación, pues ves los vídeos, lo que quieras, y luego, si quieres, pues lo puedes votar a él o a otro. Y luego hay otro en educación. O sea, que lo que importe no es la ideología, si es de izquierdas o de derechas, sino que lo que te está diciendo, los argumentos que te está diciendo son los que te convencen y que sea por separado, que tú votes pues al de educación, el de economía y luego pues a un director, que sería el presidente, ¿no? Que lo que tiene que hacer es que esta gente trabaje bien, que esta gente se entienda y le saque provecho, en vez de ir ahí y decir, bueno, estos son los míos, con nuestras ideas y vamos a poner a dedo a quien nos dé la gana sin argumentos, o sea, es que me parece troglodita lo que hay hoy en día, ¿no? Creo que lo que estoy hablando yo sería algo parecido a cómo se lleva, directamente como se lleva una empresa, ¿no? Toda una empresa, pues, contratas a la gente según sus habilidades y la visión que tiene.
sin importar. Tú a una empresa no le dices, ¿tú eres independentista o no? Bueno, ahora me he equivocado, porque en Cataluña sí que empieza a ser eso así, ¿no? O sea, lo normal es que esto no sea así. Lo normal es que da igual la idea que tú tengas, pero sino que sepas aplicar en un momento concreto cuál es la solución para un problema. Entonces, a mí me gustaría un mundo así, en el cual no se votan partidos, sino personas con unas ideas claras. Porque hoy en día parece que la gente no vota, bueno, ni hoy ni antes, no se vota por los argumentos que da, sino por cómo se vende, ¿no? Por qué partido es, cuando lo que se debía mirar es, a ver, ¿qué me está contando? Y esto sí tiene sentido o no tiene sentido. Esto por un lado. Y luego tampoco me gusta mucho la figura, como decía el presidente, me gusta bastante lo que hacen en Suiza, ¿no? Creo que es que hay los cantones, ¿no? Como comunidades, cada uno escoge a un representante, a un partido, a un presidente, y estos se reúnen todos. Es como si de repente, pues aquí no existiera presidente en España, ¿no? Y cada comunidad tiene su presidente, se reúnen y tienen que tomar decisiones entre todos. Y luego hay un secretario, que sería el presidente, que comunica las cosas con el extranjero, etcétera, ¿no? Pero no hay una persona que tenga el poder de todo, que eso pues, me parece peligroso. Me gusta este sistema y me gustaría también, por ejemplo, que se concebiera el mundo entero. Cuando dicen, tú eres unionista, ¿no? Yo digo, yo a lo mejor soy súper unionista porque lo que quiero es que desaparezcan en los países como tal y que todo el mundo sea un país en sí, ¿no? Que todo sea, que cuando estemos pensando en aplicar una ley o unas decisiones aquí en España, sepamos que está afectando a un lugar de Asia o de África y que tengamos todos un poco de, que nos sintamos todos como del mismo país, ¿no? Esto de ir separando no me termina de gustar. Es muy utópico, pero bueno, también era utópico eliminar la esclavitud o también era muy utópico que hubiera democracia como la tenemos ahora, ¿no? Pero bueno. Bueno, Joan, veo que tienes unas opiniones muy, muy serias y que piensas mucho sobre ello. Y hablando de YouTube, que es lo que voy a preguntarte, pues te animo a que hagas un vídeo sobre cuál es tu tesis política, tu utopía. Yo como mínimo lo vería, lo resultaría interesante. Y hablando de esto, sé que aparte de ser videorealizador y un poco la trayectoria que nos has ido contando, hace ya un tiempo que estás en YouTube. No sé cuántos seguidores tienes ahora mismo. Pues estoy a 7.500. 7.500 y subiendo, vamos a ser positivos. En estos momentos está subiendo, sí. Espero que con esta entrevista te pueda ayudar. Gracias. Has hablado por los vídeos que he estado viendo, de temas un poco escabrosos, pero con elegancia. Has hablado de la manada, intentas hablar también a veces un poco de la hipocresía que puede haber en Tinder o la figura del tío machote y tal. También has hablado que si este es el feminismo que hay, pues a ti no te representa. Hablas un poco también alguna crítica que haces a los ofendidos profesionales y tal. No sé, si quieres hablar un poco de la evolución de tu YouTube y Vale. también me gustaría que me hablaras del futuro. ¿Hacia dónde lo quieres llevar? ¿Qué es lo que ves que funciona mirando los ratios de visitas y demás? Pues mira, esto te hará mucha gracia porque ahora estoy debería llevar aquí una vela. Mira, aquí tengo una que se me ha apagado ya, está ya acabada. Una vela, porque justo hoy es 15 de mayo, ¿no? Vale, justo hoy hace un año que empecé el canal de YouTube como youtuber. O sea, yo hace un año y ahí está el vídeo, 15 de mayo, donde yo hice un vídeo diciendo, bueno, soy youtuber. Quiero ser youtuber y voy a empezar a publicar en este canal como un trabajo. Entonces, hace un año, o sea, más atrás de un año, yo YouTube lo tenía para poner todo tipo de vídeos tontos, vídeos sin ninguna intención de hacer aquí una carrera dentro de YouTube. Y sí que es verdad que muchos más años atrás, no sé si te estoy hablando de hace unos 10 años, había otra cosa, eran los videobloggers, que no eran como los youtubers de ahora, pero se llamaba videobloggers. Había un grupo muy grande, incluso recuerdo un grupo que se llamaba VideoWeb, y no había esto de los juegos. Esto sí que nos pasó sin darnos cuenta por el lado, que es como creció YouTube, realmente explotó con los videojuegos. Pero ya existía toda esta figura, ¿no? Y así, yo sí que recuerdo que en esa época yo hacía vídeos, yo hacía una sección que se llamaba Tengo una pregunta, que fue famosa en ese momento, pero claro, en ese momento había muy poca gente conectada a Internet como hay ahora, ¿no? No había el movimiento de ahora. Yo recuerdo que, por ejemplo, pues hice un vídeo que salía a la calle a preguntar ¿qué es Twitter? ¿Qué es un blog? Porque en ese momento no se sabía. O sea, la gente decía es un blog y dice que es un blog de notas. No sé, me estás hablando, ¿no? Y era muy gracioso. Entonces, yo en ese momento sí que yo tuve mucha relevancia, incluso fui nominado a mejor videoblog de toda, o sea, ¿cómo era? Mejor videoblog, bueno, es un festival que hacían en Alemania, creo que era el mejor videoblog internacional. Y, o sea, fue una época muy guay, pero claro, te veían 4 personas, ¿no? Entonces, esa época, o
sea, es curioso, ¿no? Porque cómo de repente todo se repite, pero bueno, yo ahí pues era muy jovencito y yo creía que a través de Internet, en ese momento, por ejemplo, por cierto, no se usaba YouTube, o sea, se usaba muy poco, se veía hasta mal YouTube, se usaba una plataforma que se llamaba Blip, BLIP, que creo que aún está activa, pero es otra historia, ya no es lo mismo que antes, que tenía muchas más opciones en ese momento. Y yo recuerdo que tengo incluso alguna entrevista en programas de televisión que salí, ¿no? Y que yo decía bueno, que Internet para mí era un lugar donde yo me exponía para buscar trabajo, para que un productor dijera, hostia, este tío me gusta lo que hace, vamos a confiar en él, ¿no? Y no, en ese momento no te miraban. O sea, en ese momento era ridículo. Quien estaba en Internet era como, pues muy bien, ve haciendo tonterías, ¿no? Entonces yo ahí me equivoqué. O sea, yo ya me equivoqué en mi manera de enfocar las cosas. Tampoco vi el futuro que nos esperaba con YouTube. O sea, sé que veía que Internet era el futuro y tal, pero ibas haciendo cosas y ibas diciendo, joder, es que esto tampoco te llega a ningún sitio. Y cuando alguien hacía algo en Internet ganando dinero, era alguien que tenía contactos en la industria del cine o de la publicidad y que le pagaba para hacer eso, pero no se dedicaba a hacer vídeos en Internet ni nada por el estilo. O sea, me quedaba como, ostras, los que estamos aquí currando, entendiendo cómo funciona esto, de repente, cuando se hace algo en Internet, nos están llamando a nosotros. Entonces, bueno, a partir de ahí, luego lo dejé, lo de hacer de videoblogger, que era bastante continuo, hacía vídeos estaba viviendo en Nueva York y hacía vídeos sobre cómo era la vida ahí y tal. Pasé una época donde empecé a hacer mis proyectos personales, pum, 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 haciendo proyectos, intentando estar en este mundo de la industria cinematográfica. Y llega un momento que explota todo esto de YouTube y digo, coño, lo que me he perdido, ¿qué ha pasado? Y llega un momento en el que yo, todos mis proyectos que había hecho, había apostado por intentar que los medios de comunicación me apoyaran, que dieran a hablar de lo que estaba haciendo, que creía que era bueno, qué tal. Y claro, y cuando te das cuenta ya con el España desde el bar, ¿no? Con el libro España desde el bar, cómo cambian todo, cómo lo modifican, cómo de repente parece que yo he estudiado ser independentista y dejar de serlo, ¿no? Era el titular, ¿no? Era como yo no soy ni cineasta, ni autor, ni fotógrafo, soy eso, ¿no? Un independentista que dejó de serlo, cómo lo tergiversan todo. De pronto dije, yo aquí me siento solo y no voy a conseguir ganar dinero con lo que estoy haciendo. Y además yo tenía una concepción de, me gusta hacer proyectos sociales para ayudar al mundo, para que sea mejor, ¿no? Y el entretenimiento lo veía un poco como algo externo a mí, ¿no? Como, no, yo hago cosas sociales, ¿no? Para ayudar. Entonces, en eso estaba muy equivocado, ¿no? Entonces, hubo un momento que dije, bueno, replantéate lo que estás haciendo, ¿no? Que eso es muy importante. Es muy importante replantearnos las cosas, pararnos, hacerte una lista, incluso, yo me hago listas, qué es lo que quieres, dónde vas, qué estás haciendo mal, y no tener miedo al cambio. A decir, vale, me he equivocado en esto, damos una vuelta y volvamos a empezar, ¿no? Yo he vuelto a empezar varias veces y es importante saber volver a empezar y es muy, muy bueno. Y no solo en el trabajo, sino también en la vida en general, ¿no? A veces mucha gente está atada a amigos de toda la vida y lo están anulando, ¿no? A lo mejor tú cambias y no te has dado cuenta que tus amigos te tratan como el que eras antes, ¿no? Y necesitas cortar con eso y volver a empezar. Y cuando es volver a empezar es no volver atrás, sino volver desde donde tú has crecido, seguir, hacer un paso más adelante, ¿no? Y a veces para hacer eso tienes que dejar cosas atrás. Entonces, en ese momento me di cuenta, unas cosas que me había equivocado, yo de alguna manera denigraba al entretenimiento puro y duro y me di cuenta que, aunque está muy bien hacer cosas sociales, no se gana mucho dinero, muy poco dinero en realidad, y lo pasas mal. Además, yo hacía cosas sociales que además yo recibía golpes y a la vez no cobraba nada. Entonces era como, bueno, si al menos tuviera dinero, pues diría, decidme lo que queráis, que al menos gano dinero y ya me estoy ayudando, ¿no? Pero no era el caso. Entonces, hice un cambio y me di cuenta que cuando yo era adolescente, yo tuve una adolescencia un poco chunga, no, tampoco es muy chunga, ¿no? Hay gente que en barrios bajos lo pasa muy mal. Yo tenía una familia que más o menos, o sea, tenía dinero y me han cubrido las necesidades, pero he tenido una serie de cosas duras que, que a mí me recordé que la única manera en la que yo en ese momento, cuando tenía esa edad, era adolescente, me ayudaba a seguir, de ser feliz, eran programas de entretenimiento. Era gente que hacía entretenimiento, que hacía humor, y que para mí era como, ese día yo veía ese monólogo, esa persona, y era como, wow, qué bien, ¿no? Y al día siguiente, pues, seguía con más fuerzas, ¿no? Y era entretenimiento puro y duro. Entonces me di cuenta que el entretenimiento puede ayudar muchísimo, muchísimo a mucha gente. A mí me ayudó, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de eso y dije, pues, ¿sabes qué? Voy a dedicarme al entretenimiento puro y duro. Si con eso además puedo
puedo enseñar algo, puedo ayudar a entender algo pues mejor. Y fue cuando dije, voy a volver a YouTube, voy a hacer lo que hacía antes pues con lo que he aprendido, con los nuevos lenguajes, con tal como funciona ahora. Creo que ahora es el momento, creo que YouTube está en el mejor momento ahora para entrar. Y digo, voy a ir a tope, voy a apostarlo todo a esto y si no funciona, pues nada, ya volveré a hacer bodas, porque en su momento con 20 años o menos hacía bodas, ¿no? Grababa en un lugar donde se aprende, por cierto, muchísimo. Y aquí estoy. Y empecé, pues bueno, haciendo muchas cosas. Algo también que me inspiró en ese momento fue Casey Neistat, ¿no? El youtuber, no sé si lo conoces, Casey Neistat, no sé si lo pronuncio bien. Casey Neistat es como el chico de oro de YouTube en su momento, pues revolucionó un poco YouTube con los videoblogs diarios, con un estilo muy cinematográfico. Él es cineasta. Me di cuenta que vaya, que no solo, YouTube no es solo videojuegos, ¿no? Que hay otro mundo. A partir de ahí empecé a ver que en inglés hay mucho más contenido adulto, interesante, cosa que aquí en España aún no hay. O sea, está empezando, o al menos yo no lo veo como en Estados Unidos, etcétera. Como ahora tú lo que estás haciendo, esto es muy nuevo en España, ¿no? En Estados Unidos es muy normal. Y se sigue, y hay audiencia. Aquí está empezando. Entonces me empiezo a dar cuenta que hay cabida otro tipo de material y me pongo de lleno. Me pongo de lleno, empiezo con viajes, ¿no? A contar viajes. Camino de Santiago tenía toda una serie que había hecho. Empiezo por Asia y empiezo a hacer vídeos más entretenimiento. Y de repente me doy cuenta que hay algo en mí, dentro de mí, que no puedo parar de hacer, que es estar siempre leyendo, informándome, metiéndome en debates, en intentar entender las cosas y ver que la gente se contradice y que hace cosas muy raras. Entonces, yo ya con mis amigos, desde siempre ya en grupos de WhatsApp, que he tenido que salir de muchos porque si no me ponía loco y perdía mucho tiempo, yo debatía y había debates y la gente muchas veces, además, te dabas cuenta como no querían entender, ¿no? Se seguían por las emociones y tal. Pero una cosa que hacía mucho, y tenía un amigo mío que me decía, eres el recomendador, ¿no? Porque de repente yo le ponía un montón de enlaces, de cosas interesantes que él desconocía y me llamaba el recomendador. Entonces yo empecé, yo quería que en mi canal de YouTube fuera entretenimiento puro y duro, pero empecé a ver que había cosas que necesitaba hablar, necesitaba contar, ¿no? Entonces ya empecé a juguetear con la idea de, bueno, pues todas las ideas son aceptables, puedes aceptar cualquier idea y empecé a hacer un vídeo así y empecé a darme cuenta que me gustaba hacerlo en vídeo y que no daba tantos problemas, que la gente lo aceptaba, porque me daba un poco de miedo que de repente fuera un rechazo total, ¿no? Y que eso eliminara totalmente, la gente dijera, no quiero ver que este tío es muy polémico, que es lo que me pasaba en mis grupos de WhatsApp, ¿no? Y en entornos de amistades, ¿no? Dice, ay, no me cuentes historias y vamos a pasarlo bien. Entonces, como si debatir no fuera pasarlo bien, ¿no? Como si fuera algo negativo, en fin. Entonces, un día me dijo él, oye, estos vídeos, el amigo que me hizo el recomendador me decía, estos vídeos últimos que has hecho a mí me interesan. ¿Por qué no haces una sección que se llame el recomendador? Y lo estuve pensando y dije, venga, va. Y ahí fue donde compré el micro, me planteé un poco cómo quería ponerlo y empecé el recomendador, que ha sido un regalo. O sea, es una de las secciones del canal. O sea, hay varias secciones y habrá nuevas, pero es la que realmente la gente más se ha enganchado, la que más he sentido como, hostia, me interesa lo que dices, estoy de acuerdo. A veces incluso me dicen, no estoy de acuerdo, pero hostia, me gusta cómo lo dices. Me parece sensato, ¿no? Y creo que eso también es importante, ¿no? Yo cuando era pequeño entendí que los insultos pues no tienen ningún sentido, no se llega a ningún sitio. La rabia tampoco se llega a ningún sitio y que la única manera de llegar a algún sitio es con la comprensión y hacer las cosas de la manera más educada posible para que nos podamos entender, ¿no? Si de repente empiezas a insultar, pues ya eliminas los argumentos y tal, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva es como lo hago porque creo que es como funciona, ¿no? Como ayuda. Y realmente ha sido lo que ha enganchado. Y me sorprendió mucho porque creía que en España eso no podía ser, no existía. Luego me recomiendan un tío blanco hetero, que me entrevistaste, y digo, hostia, es maravilloso. O sea, por fin, ¿no? Que además decía, deberíamos hacer un grupo, ¿no? Vi en tu entrevista y pues es verdad, y esto debería crecer aquí en España, ¿no? Y creo que lo que está pasando es que los niños que miraban YouTube hace unos años, que les gustaban los juegos, los videojuegos, que es normal en esa edad, pues joder, mi sobrino de 12 años lo veo y está todo el día jugando como yo lo estaba. Yo estaba enganchado en la Mega Drive y la Game Boy, etcétera, ¿no? Y a mí la política y estas cosas me daban igual. Pero estos niños que empezaron con YouTube y que ahora su manera de entretenimiento es YouTube, no es la tele, han crecido y tienen otras ideas y tienen otros pensamientos, pensamiento crítico, quieren interesarse, quieren conocer y están aquí, ¿no? Y por eso creo que empieza ahora
en España a interesar más en estos canales. Bueno, de hecho leí el otro día que la generación Z, que es como la posterior a la millennial, dicen que Sí, tiene como un perfil, vamos a llamarle más conservador o menos entitled, no sé cómo se diría en castellano, ¿no? Esta generación millennial, que se suele decir que solo se basan en los derechos y que tienen un perfil un poco quejica, sí. pues parece que ahora está cambiando y sí que es cierto y comparto contigo, parece que algo está cambiando. Me gustó especialmente tu vídeo sobre la manada por el enfoque objetivo y sobre todo por la crítica que hacías a los medios de comunicación. Creo que hay mucha gente que ya está un poco cansada de lo que te tratan de meter ahí con una cuchara en los medios y no es lo que es. ¿Crees que quizás esta es una de las fórmulas o quizás por eso decías antes que es ahora un buen momento para YouTube y para otro tipo de contenido? Sí, 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 por ejemplo, lo que está haciendo YouTube, democratizar la cultura, hacer que de las opiniones, que de repente uno pueda hacer un vídeo. Los vídeos de la manada, que son 2 vídeos en total, son más de 30 minutos. Eso es inconcebible en la tele, por ejemplo. O sea, no lo conciben. Entonces, y no es un análisis, o sea, podría ser mucho más largo. Y hay vídeos que son mucho más largos, que aún hacen análisis más profundos. Entonces, esto en la tele es inconcebible. En los medios de comunicación no les interesa porque creen que no vende. Creen que las cosas tienen que dar masticadas, además son propagandísticos, ¿no? Tienen una serie o sea, tienen una serie de objetivos que cumplir a nivel político y de comerciales. Entonces, en YouTube no, ¿no? En YouTube aquí uno puede sentarse y decir lo que piensa desde la honestidad, algo que es muy difícil encontrar en los medios de comunicación y la gente se da cuenta, ¿no? La gente se da cuenta porque de repente antes no existía esto, cuando no existía YouTube, pues no había otra opción, pero ahora vas a YouTube y dices, coño, es que me están contando otra historia y me están abriendo la mente, ¿no? Y empiezas a eliminar ya los otros medios que son propagandísticos total y que se están sumando a lo del clickbait, ¿no? A lo de los titulares fáciles, pero que luego entras y es que no te dan nada, es que te das cuenta que te están mintiendo, ¿no? Entonces, lógicamente, creo que sí, que por suerte, creo que se está despertando en ese sentido y cada vez la gente se va más hacia canales en YouTube donde la gente es más honesta y le da igual si esto dura 1 hora, 2 horas o lo que dure mientras lo que cuenten sea interesante, ¿no? Bueno, Joan, se nos va un poco el tiempo, por no decir bastante, pero ha sido interesante, personalmente lo he pasado bien. Y la última pregunta también lo que suelo hacer es, después de que hemos tratado varios temas, ya hemos tratado muchos, la verdad. Oye, Dime. antes de que cambies el tema, tengo una idea que me ha venido, que tengo una rápido, ¿eh? El por qué creo que YouTube es súper importante, tengo mi propia teoría, y es que YouTube, o sea, yo antes, por ejemplo, quería hacer películas para ayudar a que la gente pues entendiera las cosas y provocar un cambio, etcétera. Esto era así hace unos años atrás, me recuerdo Jurassic Park o películas de este tamaño, que podían llegar a crear un cambio cultural. O sea, Jurassic Park, por ejemplo, de repente la gente está interesantísima en la arqueología, etcétera. Podían llegar a crear temas que llegaban a la prensa y se hablaba. Actualmente el cine ha dejado esta función, es simplemente un mero entretenimiento en el que puede ser famoso, todo el mundo va a ver Vengadores, a ver las películas que hay también tela, no es que sea mucho para pensar. Entonces pasa eso, es como una atracción y se pierde y a la siguiente. Y esa función social tan chula que tenía desapareció y ha desaparecido sobre todo por cosas como YouTube, donde ahora YouTube hace esa función de que mucha gente empieza a seguir a youtubers y empiezan a ser, pueden ser como la película, o sea, canalizar a toda esa gente hacia algo bueno, ¿no? Pueden culturalizar. Es un influencer o un youtuber que ahora de repente trae temas que se vuelven populares y que hace pensar en lo que está pasando. Creo que son las nuevas películas, que hemos pasado de una cosa que es la película a influencers, youtubers, que son lo que la gente sigue y lo que les anima a hacer cambios, ¿no? Y sí, estoy muy de acuerdo, es como lo que dice la frase, la revolución no estará televisada, pues igual la revolución no se televisa, sino que Sí, estará en sí. YouTube. Y se puede ver, por ejemplo, como figuras que el chico del tío blanco hetero es muy fan, como este psicólogo Jordan Peterson, tiene Sí, una influencia mundial y ha sido prácticamente gracias a YouTube, porque realmente este nuevo mercado está tan descentralizado y hay tantas personas que estamos interaccionando. Lo que pasa es que creo que, pues, por parte de los medios de comunicación parece que no, o no se enteran o no se quieren enterar, pero bueno, por eso considero que es importante, pues, dar la batalla y dar la cara y hacer entrevistas así, la verdad. sí.
Bueno, Joan, la última pregunta, como te decía antes, no es una pregunta, sino que me gusta volver a lo personal. Veo que eres una persona con un espíritu emprendedor, no sé si casi hiperactivo, eso ya me lo dirás tú, que hace muchas Bueno, cosas, que tienes opinión para todos, que eres el recomendador. polarizado. Pero luego he visto, no sé por dónde lo vi, que también eres un aficionado a la meditación. Y Sí, sí, entonces, como a mí me gusta tratar temas muy variados y temas importantes y temas que pueden ayudar a las personas, me gustaría que me comentaras un poco qué pasa con este proceso de deslibrar el cuerpo y la mente y irse al vacío. No sé, ¿qué es lo que pasa con la meditación? A ver si nos puedes explicar un poquillo. mira, de las dos, o sea, en mi vida he hecho dos cosas impresionantes. Una es el camino de Santiago y la otra, meditar. Vipassana, concretamente, ¿no? Vipassana es una técnica que se supone que la hizo Buda, en la que, bueno, meditas 10 días sin parar, o sea, duermes, pero estás como, o sea, te despiertas a las 4:30, a las 4 y a las 4:30 ya estás meditando 1 hora, 2 horas, haces descansos de 5 o 10 minutos y comes y luego sigues meditando, meditando todo el día, no puedes hablar, no puedes mirar a nadie, estás en la naturaleza, alejado, y estás así 10 días. Es alucinante, alucinante. No podemos confundir lo que es la meditación con una terapia psicológica o algo por el estilo. ¿Eh? No quiere decir que si tienes problemas con tus padres o lo que sea, que vayas a ir y haciendo meditación se te cure. No, pero sí que te ayuda a tener mejor conocimiento de ti mismo, de control emocional, control de tu respiración. La mente, la columna vertebral de la mente es la respiración. Entonces, si tú estás nervioso, respiras así, ¿no? En el momento que tú estás nervioso, por ejemplo, y dices, vale, voy a respirar de manera sincronizada, o sea, 5 segundos, 7, 5 segundos, 7, o sea, más o menos siempre el mismo tipo de tiempo de un lado a otro, automáticamente vas a dejar de estar nervioso. Hagas lo que hagas. O sea, da igual lo que pienses, tú empiezas a controlar tu respiración y los nervios se te van. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Y eso lo descubres y lo practicas en la meditación. Para mí yo empecé a meditar a los 10 años, a los 10 años, sí, hombre, a los 10 años. Era superdotado la meditación. No, a los 20 aprendí a hacer tai chi. En esa época no había, o sea, en esa época no había nada de todo esto. Yo recuerdo que estaba en la playa con mis amigos y hacía meditación, hacía tai chi, y se me reían, ¿no? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Ahora está de moda y le saca mucho dinero al tema este. Pero, o sea, es algo alucinante ni que sea 10, 15 minutos al día hacer un momento de meditación. Te pone en su lugar, te saca cosas de la mente y te ayuda a seguir con un poco más calmado y más neutro, ¿no? La meditación es crucial. De la misma manera que tú vas al gimnasio, para ponerte fuerte, para ponerte bien, que tu cuerpo aguante más años y esté saludable, nos hemos olvidado de la parte de la mente. Y hacer meditación es como ir al gimnasio, es el gimnasio de la mente. Tú vas ahí a hacer que esté más saludable. Porque me parece, para mí fue uno de los descubrimientos, y sobre todo Vipassana en concreto, que esto ya lo hice hace unos años, fue más reciente, y fue algo brutal y que recomiendo que todo el mundo debería hacer y debería conocer, ¿no? La meditación es básica, debe ser como comer, porque en realidad la meditación es respirar y eso no nos olvidamos de hacerlo bien, no nos lo enseñan a hacerlo bien. Me parece súper importante. Eso sí, no me parece bien los que usan la meditación como, no, esto es la salvación de tus problemas y tal, y luego se van ahí, se ponen meses ahí meditando y no hacen nada más y se apartan de la sociedad y de todo, ¿no? Eso no, eso a mí no me parece bien. Eso creo que simplemente tienes tantos problemas que no sabes solucionarlos y te metes ahí dentro y no quieres salir porque te da miedo, ¿no? O sea, es importante saber separar, ¿no? Que no es una terapia psicológica ni nada por el estilo. Meditación es una manera de tú estar tranquilo y en calma y de saber controlar tus emociones. Bueno, Joan, qué mejor manera de acabar que con este buen consejo, que estemos tranquilos, que estemos meditativos. Y también para meditar esta entrevista que hemos tocado muchos temas, la verdad que me lo he apuntado aquí y vaya, se me acababa la libreta. Recomendamos a los seguidores de Spanish Libertarian a pasarse por el canal de Joan Planas, pondremos todos los links en la descripción. Y bueno, pues Joan, muchas gracias por tu tiempo, ha sido un placer conocerte un poquillo a través de la pantalla en internet. Muchas gracias a ti, estoy encantado de que me hayas invitado a tu canal y que sigas creciendo porque es muy necesario y se necesita estos
estos canales como el tuyo. Venga, pues Joan, hasta la próxima ocasión y gracias a vosotros los seguidores y nos vemos con nuevas entrevistas y contenido. Saludos, chao.